Públicos. Habiéndose escuchado a la representante del Ministerio Público, así como al abogado del actor civil, corresponde pues escuchar a la defensa técnica de los acusados, quienes habrían presentado observaciones en su oportunidad y que deberán ser realizadas en su parte pertinente de manera breve y concisa en la presente audiencia. Doctores, ¿se han puesto de acuerdo? El orden para que intervenga el letrado de Marco Antonio Palomino Peña. No lo vamos a escuchar, doctor. Sí, para que conste en audio. O trasladen el micrófono, ¿no? Según su comodidad. No, tiene que estar en el audio. Palomino Peña, ¿verdad, doctor? Palomino Peña ha presentado dos escritos, 509 y siguientes, y 599 a 610. En este último contiene sus observaciones formales a la acusación. Se lo traduce la palabra para que de manera breve y concisa lo desarrolle. Todo, muy buenos días, gracias por el uso de la palabra. Quiero empezar estas observaciones formales. En primer punto, atacando por lo que han mencionado evidentemente el Ministerio Público. Primero que dentro de los 10 días de formulada la acusación se presentó dichas observaciones, concretamente contra la acusación fiscal, la misma que no cumple con las exigencias y requisitos de la acusación que evidentemente depone el artículo 349 en el inciso 1, literal B. Básicamente en dos puntos, doctor, por todo lo vertido, lo que se ha escuchado en esta audiencia respecto al Ministerio Público. El primer punto, quiero basarlo en tratar de entender lo que ha mencionado el Ministerio Público en el sentido de qué significa la relación clara y precisa del hecho atribuido, en este caso a mi patrocinado. Y el segundo punto, el porqué de esta acusación contra mi patrocinado, Marco Antonio Palomino Peña, no cumple con las exigencias estipuladas en el artículo antes mencionado. Básicamente voy a hacer mención en este caso, a la Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 6-2009, en el Fundamento 7, el cual, con su venia, doctor, quisiera hacer lectura de una parte de la cual entiendo el Ministerio Público no ha previsto esa situación, la cual menciona que los hechos que fundamentan deben ser los que fluyen de la etapa de investigación preparatoria o instrucción. Se exige una relación circunstanciada, temporal y espacial. Es claro este fundamento en esta parte porque menciona que el Ministerio Público no se le pide, no dice que lo manifieste, se le exige al Ministerio Público. Por tanto, que se le exige por lo que hemos escuchado al Ministerio Público, evidentemente no ha dicho absolutamente nada respecto de mi patrocinado Marco Antonio Palomino Peña, respecto obviamente del artículo 349 en el literal antes mencionado. De la misma forma, el Acuerdo Plenario 2 del 2012, en el Fundamento 10, evidentemente dice, ¿no?, de que los hechos objetos de imputación en sede de investigación preparatoria tengan un mínimo nivel de detalle que permita al imputado saber el suceso histórico que se le atribuye
y la forma y circunstancias en que pudo tener lugar. De todo lo que ha mencionado el Ministerio Público en esta audiencia, evidentemente de mi patrocinado no se ha escuchado más que nombró, supervisó, aprobó. Son los tres verbos que he escuchado respecto de la conducta supuestamente delictiva de mi patrocinado. No hay más. Asimismo, quiero hacer mención respecto del acuerdo de extradición activa Martín Belaúnde el 11 del 2015, el cual en el 2.3, el que menciona establecer claramente el inicio y la culminación del evento delictivo, lo que implica además que se establezca la vigencia de la norma penal que deberá ser imputada a la fecha de los hechos. Digámoslo así, una raya más al tigre, evidentemente, que de mi patrocinado no se ha dictado el inicio de su conducta, no se ha dicho de qué forma, cómo lo ha empleado dicha conducta y en qué momento ha terminado. Es evidente que en ese sentido pasaría al segundo punto que hice mención al inicio, el porqué de la acusación contra mi patrocinado Marco Antonio Palomino Peña no cumple con dichas exigencias en el artículo 349. Evidentemente, también ya se ha dicho de que la conducta de mi patrocinado solo se ha referido en su requerimiento acusatorio respecto de la página número 20, 21, 22 y 23, un pedacito. Todos los 14 puntos que se establece como imputación a mi patrocinado Marco Antonio Palomino Peña, de los 14 puntos, voy a subsumir los 13 primeros en que mi patrocinado nombró, supervisó y aprobó, como bien lo ha dicho acá el Ministerio Público. Y evidentemente, dentro de su rol como gerente general, es de cumplir con su labor, de la cual ya ha mencionado el mismo Ministerio Público. Pero en el punto 14 dice, o vamos a decir que concluye de esta forma: toda la actuación del acusado fue con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la obra que se ejecutó antes del proceso de selección. De todo lo que ha mencionado la Fiscalía, ¿en qué momento puede dar fe de aquel acto o de aquel dicho por el tema de dar apariencia de la legalidad a la obra, si ni siquiera tampoco lo ha mencionado en este acto? Entonces, por esas consideraciones, y mencionado todo lo antes vertido por esta defensa técnica, solicito se le devuelva al Ministerio Público esta acusación, toda vez que no tiene ningún fundamento, ningún carácter jurídico. Es todo. Muchas gracias, doctor. Traslado al Ministerio Público de lo expuesto por la defensa técnica de Palomino Peña. Sí, doctor, gracias. Inicié mi presentación. Ratificándome en el escrito, en mi requerimiento presentado el 12 de septiembre del 2015, en donde, como bien dice el doctor, a fechas, en páginas 20, 21, 22 y siguientes, hay una imputación clara contra su patrocinado Marco Antonio Palomino Peña, que, si bien es cierto, dentro de los verbos rectores que utilizamos en dicha imputación, habla de supervisar, controlar, justamente esos verbos rectores partimos de la premisa que Marco Antonio Palomino Peña habría tenido dicha función y habría vulnerando ese deber de supervisión, ese deber de control sobre los convenios y contratos que se debían cumplir dentro de las normas legales, así como los procesos de contratación del Estado, y viéndolo desde un panorama más amplio, que ese no es la única obra en donde se han visto irregularidades. Asimismo, de que este deber incumplido de supervisión y control habría favorecido a la empresa ya mencionada.
por cuanto partimos de la premisa de que la obra ya habría sido ejecutada antes del otorgamiento de la buena pro. ¿Y por quién habría sido ejecutada? Justamente por las personas que aquí están siendo acusadas y habrían finalmente obtenido la buena pro de manera irregular. Básicamente, como dije en un inicio, hemos cumplido con ratificar y oralizar los hechos, circunscribiéndolo o de manera histórica en el tiempo, a fin de que a grandes rasgos, dado el tiempo y la inmediación de esta audiencia, se pueda evidenciar cuál ha sido la conducta del señor Palomino Peña. Pero la conducta es clara, ¿no? Él habría infringido esta obligación que tenía a fin de favorecer, por cuanto todo esto habría sido una orquesta, un acuerdo a fin de otorgar la buena pro de manera indebida a la empresa que resultó ganadora. Gracias, doctor. ¿Permite, doctor? Sí, desarrolle la réplica, va a ser doctor. Sí, básicamente, como lo ha mencionado la señorita fiscal, la señora fiscal, perdón, le preguntaría yo al fiscal qué tocaba mi patrocinado en la orquesta, porque evidentemente me dice que es una orquesta, o qué hacía mi patrocinado en la orquesta, porque no entiendo la situación antes mencionada, si en su propia acusación, en el punto 2, menciona la actuación de este acusado se regula al manual de organizaciones y funciones. Evidentemente es nombrar, supervisar, aprobar todo lo que mi patrocinado ha realizado dentro de sus labores. Entonces, si nombrar, supervisar, aprobar constituye un verbo rector de un delito, evidentemente no es para mi patrocinado, porque está cumpliendo con lo que la misma Fiscalía ha mencionado, con su manual de organización y funciones. Evidentemente no puede catalogarse o no puede decir muy abiertamente, digámoslo así, te voy a acusar por 10 años y no tienes el fundamento para hacerlo, ni la línea del tiempo, como también lo ha mencionado la Fiscalía, porque también se le ha mencionado que existen los acuerdos plenarios donde menciona que debería haber una línea de tiempo y debería saber en qué momento establecerse claramente el inicio y la culminación del evento delictivo del imputado. Tampoco se ha mencionado. Entonces, evidentemente, cuesta creer lo vertido por la Fiscalía, y en ese sentido ratifico lo antes mencionado por esta defensa. Eso es todo, doctor. ¿Desarrollar la dúplica, doctora? Sí, doctor. Le escuchamos, doctor. Partiendo de la premisa de que la imputación a Palomino Peña es con respecto a la infracción de la obligación que tenía con respecto a supervisar y controlar, si bien es cierto estas conductas y obligaciones estaban reguladas dentro de sus funciones, pero justamente nosotros partimos de que ha infringido estas conductas, no que las ha cumplido, sino que las ha infringido, a fin de favorecer a la empresa que resultó ganadora, conocedor justamente de todo de todos los eventos que habrían suscitado a fin de favorecer a esta empresa. La inauguración. Sí, doctor. Si es o no es el efecto directo con los funcionarios, el magistrado, y en toda su organización está indicando que sí, que hay un acuerdo entre las partes. Me gustaría que el señor fiscal sea más claro en ese aspecto, señor magistrado. No podemos permitir que afirme sin serlo, señor magistrado. Justamente la razón por la cual nos ha convocado a esta sesión es para de alguna manera nosotros oralizar cuál es nuestra pretensión o nuestra teoría, y básicamente la teoría que estoy exponiendo es ello,
no entiendo la intervención del abogado. Más bien solicito de que por favor se le exhorte al abogado que sea más claro cuál es su pretensión. Si justamente nosotros estamos oralizando nuestra teoría, no entiendo cuál es el pedido del abogado, no tiene sentido. Doctor, las intervenciones se van a realizar pidiendo la autorización correspondiente de la forma. Solamente lo que quiero es tener una aclaración respecto a eso, porque todas las intervenciones del Ministerio Público indican que sí había un acuerdo que el funcionario X nos ha otorgado la buena fe de forma directa. Esa es la parte, señor magistrado, que debemos dejar claro, señor magistrado. Es por eso que yo soy representante del abogado de la empresa. Entonces, mi objeción es ello, señor magistrado. Esa es la tesis de la doctora. Decido directo. Lo hice de forma directa, sí, de forma directa, lo cual no lo he hecho en toda su organización, señor magistrado. En toda su organización no he dicho cuál es la forma directa. Y ahora lo está diciendo, eso no está bien, señor magistrado. A eso voy, señor. Bueno. Continúa, doctora. Nuevamente repitiendo, doctor, o retomando, nuestra teoría es que el acusado, el imputado Palomino Peña, habría infringido estos deberes de supervisar y controlar con conocimiento de que la obra ya habría sido ejecutada con anterioridad, puesto que dicho evento ha sido en acto público y con la participación, como ya lo dije desde un inicio, con la participación de diversas autoridades de dicha entidad para la cual él trabajaba, que es el Gobierno Regional del Callao. En este sentido, su actuar habría favorecido a la comisión de este delito, por cuanto he allí la responsabilidad o el deber que tenía, ¿no? Teniendo como la premisa que tenía este deber de supervisar y de controlar esta ejecución de convenios y los procesos de contratación del Estado, habiéndose inaugurado en acto público, era de conocimiento que debería materializar esta supervisión y este control, cosa que no ha cumplido con realizar el señor Palomino Peña. Bien, doctor. Corresponde darle luz a la palabra a la defensa técnica de Andrés Villarreyes Dávila. Doctor, buenos días. ¿Se escucha? Sí, doctor. Perfecto. Doctor, mi defensa por Andrés Miguel Villarreyes Dávila, como gerente general de infraestructura, en calidad de autor, debe partir inicialmente en base a lo oralizado por la doctora. Como bien ha señalado, prepara su teoría del caso y este momento es donde da a conocer y oraliza la acusación formulada a mi patrocinado y a los demás. Claramente, con mucha atención, he prestado atención a lo que he dicho y señaló que desde el 12 de octubre del 2011, en que celebran un convenio marco, se habría estado iniciando como actos preparatorios, presumo yo, los actos ilícitos que son materia de esta acusación. Pero en el transcurso de su narrativa, con las fechas que iba señalando, únicamente señaló que mi patrocinado, Andrés Miguel Villarreyes Dávila, participó el 19 de marzo del 2012 en la firma del contrato a la empresa ganadora. No hizo mayor mención, no ha hecho mayor imputación y no entendemos por qué realizar un acto de función me conlleva a un delito de colusión. Evidentemente, doctor, existe discrepancias en lo dicho o en lo señalado en el escrito de acusación con lo oralizado en este acto. Y como bien entendemos, posiblemente la doctora señale que el tiempo es breve, debemos entender que el nuevo código tiene como premisa de transparencia y de garantía la oralidad de todos los actos. Si no, no tendría sentido realizar la audiencia. Ante ello, doctor, estaría entrando ya en una pequeña
preocupación de intervención, porque si la doctora simplemente se señala en decir que mi patrocinado comete el delito de colusión por firmar un contrato el 19 de marzo, yo diría, no tengo nada que decir, doctor, vamos a juicio con ese dicho. Pero si en el interín piensan señalar o validar lo que no se ha dicho en esta audiencia, pero que está escrito en el documento, sí tengo observaciones formales que presentar, doctor. Entonces, sí sería pertinente que se diga o que se aclare los puntos de cómo va a funcionar esta audiencia. Si es que las partes vamos a oralizar las imputaciones concretas, espacio, tiempo, precedentes, concomitantes y posteriores, o vamos a validar solamente que mi cliente firmó un contrato el 19 de marzo del 2012. Porque, ¿cómo voy a hablar más si no se dijo más? Ministerio Público, respecto de Andrés Villarreal Dávila, existe una observación en cuanto a que no se habría circunstanciado su participación en los hechos que vienen siendo atribuidos. Doctor, es una cuestión previa a su despacho, porque nosotros hemos formulado por escrito observaciones a la acusación escrita, pero en este acto se debe hacer observaciones a la oralización que se hace de la acusación. Entonces yo pregunto a usted cuáles son las reglas de juego que va a marcar en su audiencia, si es que la doctora nos ceñimos a lo señalado oralmente o a lo no dicho oralmente, pero señalado de manera escrita. Muy bien, doctor. Estando a la intervención del letrado, efectivamente el Código Procesal Penal, si bien en su artículo 351 precisa que el juez, en su numeral 3, instala la audiencia preliminar, que es la que nos encontramos, el juez otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al fiscal y a la defensa del actor civil, y continúa refiriéndose a los demás sujetos procesales. No es menos cierto, pues, que el espíritu que trae el nuevo código, o el Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, es del año 2004 con sus modificaciones, pues nos hacen referencia, pues, a que el juez decidirá con lo oralizado, siempre y cuando, pues, puede ver efectivamente los escritos en su parte ya de desarrollo con mayor detenimiento, pero sin embargo, pues, debe llegar a él la información más vasta que permita no solo al jugador, sino también a la defensa desarrollar, pues, una debida análisis en cuanto a los hechos imputados que le permitan desarrollar una defensa necesaria, pues, para la resolución de esta etapa procesal. Estando que efectivamente no ha sido circunstanciado en el extremo del imputado Villarreal Dávila, asimismo como los demás imputados, se solicita mayor detalle al Ministerio Público a efecto de que pueda, pues, la defensa continuar con su intervención. Entonces le uso la palabra a la representante del Ministerio Público. Listo, doctor. Con respecto a la imputación de Palomino Peña, como ya ha pasado la intervención, ¿es necesario nuevamente volver a precisar? ¿O ya me parece que sí, pero le daremos una pequeña intervención a Palomino Peña, ya mínima. Listo. Con respecto a las imputaciones referidas al señor Palomino Peña, en su calidad de gerente general del Gobierno Regional del Callao, dentro del Manual de Organización de Funciones, tenía la obligación de supervisar y controlar la ejecución de convenios y contratos que se cumplen de acuerdo a las normas legales, las mismas que han sido establecidas en el literal E de las funciones específicas del gerente general, según el dicho manual.
Asimismo, dirigía, coordinaba y controlaba los órganos y actividades del gobierno regional, así como la ejecución presupuestaria y cumplimiento de las metas programadas y aprobadas. Conforme el inciso G, el artículo 1, artículo 5 del Reglamento de Contrataciones del Estado, este acusado tiene calidad de titular de la entidad, pues, por ser gerente general del Gobierno Regional del Callao y estaba encargado del sistema administrativo regional. Por tanto, era comisionado a supervisar los procesos de contratación del Estado, incluyendo el que ahora es materia de incriminación. Disculpe, doctora. Sí, doctor. Si me permite, creo que la Fiscalía se equivoca en el sentido de dar lectura a la acusación. No sé Está dando lectura y evidentemente que tiene que oralizar. Estamos en una etapa, estamos con un nuevo código y el nuevo código nos llama a oralizar la acusación. Si no, yo también pongo a leer y a las finales terminamos leyendo todos y no hacemos nada. Evidentemente tiene ese cambio el nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Efectivamente, doctora. Si me permite, doctor, me parece que el doctor está incurriendo en error. No estoy oralizando en su totalidad la acusación, simplemente estoy precisando lo importante, o en todo caso resaltando lo importante de la imputación sobre el señor Marco Antonio Palomino Peña. No, es que si yo lo estoy viendo, yo no lo estoy analizando, lo estoy viendo puntualmente, de que la doctora está leyendo punto por punto. Es más, si usted se refiere al requerimiento acusatorio, lo va a estar leyendo y lo continúa leyendo. Bueno, doctora, el escrito es solo de ayuda para que puedan desarrollar su defensa los imputados. Sí, doctor, es así, es de ayuda. No sé qué estará leyendo o qué parte estará diciendo el doctor. Continuemos, doctora, continuemos. Listo. En mérito de la ley de contrataciones, como ya le había mencionado, dentro de las funciones del señor Marco Antonio Palomino Peña, según el reglamento de contrataciones, se encontraba comisionado para supervisar los procesos de contratación del Estado. Asimismo, referido en el artículo 5, los funcionarios y órganos encargados de las contrataciones tendrían, según este reglamento, que realizar esta supervisión. Asimismo, tenemos que doctor, pero también es una causa con varios imputados. Doctor, tenemos un año en esto. Sí, doctor. Señor magistrado, entiendo que la defensa lo que solicita es que se oralicen de todos, oralicemos los argumentos de hacer el actor civil, la defensa, la fiscalía, pero entiende de que esto es un caso denso, señor magistrado. Son cuántos imputados, tiene que ser resoluciones, fechas, precisar actos administrativos y llevarse todo eso a la memoria. No se trata de que se lea, señor magistrado. Así como la defensa, yo no he intervenido por respeto al señor, la defensa técnica del señor Palomino Peña, que viene acá con nuevos argumentos cuando ha hecho su intervención, porque esos argumentos de citar la resolución de Belabunde no estaba por escrito, señor magistrado. Sin embargo, lo que tratamos es de poder avanzar y en la medida que se pueda avanzar, señor magistrado, y que los argumentos principales estén ahí. Y en un caso denso, señor magistrado, me parece que se debe ser un poco más flexible, señor magistrado. Y el Código Procesal Penal, señor magistrado, está hecho para casos sencillos, no para casos difíciles, señor magistrado. En todo caso, su criterio, pido a usted que adecue los criterios, señor magistrado. Sí, doctor. ¿Quería intervenir? Lo que me está permitiendo, y con el respeto de los presentes, discrepo totalmente con lo señalado por el actor civil, porque exactamente eso es lo que no se debe hacer. La parte escrita va a señalar cuáles son las resoluciones, cuál es la norma, cuál es el contrato o el memorándum. La oralización, doctor, no es memorizar qué resolución o qué memorándum fue el que se dio. La oralización es plasmar en su teoría de caso los elementos jurídicos, fácticos y probatorios, en una narrativa clara y precisa del espacio y tiempo en que ocurrieron los hechos. Este acto, doctor, no es memorizar, porque en la resolución tal, de fecha tal, y con el memorándum, no, eso lo podemos leer, doctor. Este acto es de oralización, no de memorización. Estamos acá para entender la imputación y poder ejercer una defensa. Si yo quisiera precisar el escrito, como está señalando ahorita el actor civil, me iría al documento escrito. Estamos para oralizar, no para memorizar. Ahí hay un error grande que debería entenderlo tanto el representante del Ministerio Público como el actor civil. No pedimos ni facilitamos. Lo único que exigimos es una imputación clara para una defensa justa, doctor. Muy bien. Me parece que el doctor Guapaya también quería intervenir. Señor magistrado,
sea exclusivamente en el aspecto civil. En respecto a lo que es los hechos ya en observaciones y en acusación, señor magistrado, que se reserve su opinión y su oralización. Tan solo ello, señor magistrado. Señor magistrado, ¿me permite? Sí, doctor. Señor magistrado, las intervenciones del abogado del tercero civil y en todo caso del Trogua Paya específicamente, siempre son inoportunas, señor magistrado. Usted lo ha visto cuando ha hecho la intervención, su anterior intervención, indicando de que no se menciona a su representada, que es su patrocinado del tercero civil y su patrocinado, que no se ha coludido con los miembros del comité. Si eso es la imputación, señor magistrado, ¿cómo va a pedir que no se mencione que su patrocinado? Señor, objeción, no es parte del señor procurador hablar sobre esa parte de oralización, señor magistrado, y aparte que está faltando el respeto, señor magistrado. Estoy interviniendo sobre la señor forma. magistrado, discúlpeme, señor magistrado, disculpe que interrumpa, señor magistrado. Lo que yo trato de decir de un principio, señor magistrado, ya lo dijeron los colegas. Tan igual se lo digo a usted, señor magistrado, de que la señorita, el Ministerio Público en toda la oralización no ha indicado en forma clara cuál es la participación de cada acusado, señor magistrado. No lo ha dicho. Es una de las razones por la cual el que está hablando solicita que la señorita del Ministerio Público exponga en forma clara cuál es la situación real de cada patrocinado, de cada defendido. Yo no voy en contra del procurador. Al contrario, el procurador tiene los derechos inherentes en una mejor defensa del Estado, perfecto, pero tiene su momento, señor magistrado. A eso voy, señor magistrado. Solamente pido, no que siempre lo dice, que yo en forma absurda, que eso es, señor magistrado, ese es tela de otro saco, señor magistrado. Acá hablamos las cosas como debe ser, señor magistrado. Disculpe, señor magistrado. Muy bien, se solicita a las partes pues que tengan mayor respeto en sus intervenciones y soliciten a la judicatura su autorización para participar en la audiencia. Eso es todo, señor magistrado, continuemos. Ya, efectivamente, como ha sido expuesto por la defensa de los imputados, lo que nos aboca a conocer en este acto pues es la acusación en el sentido de pues de presupuestos o que vienen siendo imputados o atribuidos a los imputados, hechos que deberá el Ministerio Público relatar de manera concisa, siendo el caso que el escrito pues constituye una ayuda. Sin embargo, conforme también ha sido señalado por la parte del actor civil, esta judicatura comprende que tratándose de varios imputados y tratándose de varios actos, esto es, varias fechas en el cual sustenta su oralización, puede pues, y además las normas a las que va a hacer referencia, puede pues tener como ayuda al escrito presentado en su oportunidad. Sin embargo, deberá desarrollar de manera oral en lo posible su intervención el representante del Ministerio Público. Doctora, para que continúe. Sí, doctor. Gracias. La imputación con respecto al señor Palomino Peña, en su condición de gerente general del Gobierno Regional del Callao, es por cuanto tenía la obligación, según el Manual de Organización de Funciones, de supervisar y controlar la ejecución de convenios y contratos que se cumplen de acuerdo a las normas legales. Asimismo, conforme el inciso G1 del artículo 5 del Reglamento de Contrataciones del Estado, estaba comisionado a fin de supervisar los procesos de contrataciones del Estado, como ya se ha mencionado. Asimismo, según lo contenido en el Manual de Organización de Funciones, según el cuadro de estructura orgánica del Gobierno Regional del Callao, la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo estaba adscrita a la Gerencia General a cargo de Marco Antonio Palomino Peña. Dependía funcionalmente y jerárquicamente de dicha oficina, de dicha Gerencia General, por cuanto sostenemos de que la Oficina de Imagen Institucional y Protocolo fue la que participó de la inauguración de la obra, esto previo al otorgamiento de la bona pro y la ejecución según el estipulado en las bases de la convocatoria
adjudicación de menor cuantía 66 del 2011, por cuanto esta actuación del gerente general se habría dado cuando la obra ya habría sido, o ya existía y ya fue objeto de inauguración. Con la finalidad de dar apariencia de legalidad, se habría ejecutado dicho proceso de selección a fin de, infringiendo dolosamente sus deberes funcionales, a fin de terminar por favorecer a la empresa ya mencionada, ¿no? Eso, doctor. Ya, en respecto a los demás imputados, ¿cuál ha sido su grado de participación? Sí, con respecto a Andrés Villarreyes Dávila, se tiene que, en su calidad de gerente regional de infraestructura del Callao, el acusado tenía deberes funcionales específicos en el apartado 3, literal A, C, G y H del Manual de Organización de Funciones del 2005, los mismos que contenían en calidad de gerente de infraestructura, estuvo a cargo de la suscripción del contrato respectivo de instalación de la losa deportiva del asentamiento humano, el mismo que se habría dado cuando la obra ya había sido ejecutada e inaugurada. Asimismo, dentro de sus atribuciones le correspondía evaluar y controlar los planes y políticas en materia de construcción. Según el artículo 109 del ROF, la gerencia de infraestructura a cargo del señor Villarreyes depende funcionalmente de la gerencia general. En este sentido, la gerencia de infraestructura, una unidad orgánica, tenía que haber inspeccionado la correcta ejecución de la obra y materializado su deber de evaluar y supervisar los actos administrativos de sus órganos dependientes. Quienes depende de ellos, la oficina de construcción, quien tenía a cargo la ejecución de la obra. Este incumplimiento de su deber de supervisión a la oficina de construcción, quien estaba subordinada a dicha gerencia, debía tener a cargo la verificación del terreno, la elaboración del expediente técnico, la entrega del terreno, supervisión y coordinación de la obra. En este contexto hay una vinculación directa en relación al gerente de infraestructura, por cuanto, según el reglamento de organización y funciones, estaba a cargo de conducir el proceso técnico de proyectos de inversión y ejecución bajo diversas modalidades. Sin embargo, esto no se habría llevado, no se habría cumplido por parte del señor Villarreyes Dávila, habiendo provocado con ello un favorecimiento a la empresa denunciada. Ante el incumplimiento de este deber funcional del acusado, según las funciones que tenía a cargo por el Manual de Organización de Funciones del 2005 y el Reglamento de Organización y Funciones del 2011. Continúa, doctor. Sí, por favor, doctor. Con respecto a los miembros del comité especial, se debe precisar que David Bernabé Medina Iquipa, Jacqueline Murga Pizarro y Manuel Torrejón Vargas terminaron por favorecer a la empresa MID Constructores y Promotores, por cuanto su participación era completa necesaria y ellos debían desempeñar dentro de sus funciones y ejercer el acuerdo según los establecido en el artículo 4 del decreto legislativo y el artículo 46 de la Ley de Contrataciones del Estado, por cuanto estaban a cargo de la adjudicación de menor cuantía 66 del 2011, en donde se habrían presentado una serie de irregularidades por cuanto debían haber observado y descalificado a la empresa participante. A razón de que el documento, el contrato NISA de ejecución con la Municipalidad Distrital de Belén estaba incompleto, pues no se sabe cuándo es ni quiénes lo firman para acreditar experiencia. Asimismo, le otorgaron valor y esto condujo a una
a un otorgamiento de la Buena Pro. Y su actuar resultó en un favorecimiento indebido en el otorgamiento de la Buena Pro a la empresa ganadora. Asimismo, tenemos que los documentos alcanzados al comité en relación a la firma de Daniel Rufino Obregón, referido como ingeniero residente, no se asemejan en nada al DNI de cada una de las partes, ¿no? Ni de Daniel Rufino Obregón Flores ni de Víctor Carrasco Avilés, lo cual ha sido inobservado por los acusados. Elemento adicional para descalificar a la empresa participante. Todo lo contrario, se le habría otorgado la Buena Pro. Doctor, por favor, te quito 2 minutitos para ir al baño. Disculpe. Bueno, siendo extensa la audiencia, se le otorga el permiso, suspendiéndose el audio momentáneamente. 3 minutos a todos para que no siga esa... Sí, bueno, ya, ¿no? ¿Quién quiere ir? Porque vamos a demorar todavía un par de horas. También